y el tema de hoy estamos enfocados en platicar acerca de las compensaciones y devoluciones, y van a disculpar el título de erótico porque pues a lo mejor te imaginas ahí que vamos a ver algo interesante o diferente, y en realidad le pusimos eróticas porque con este asunto de la contabilidad electrónica, los modelos de riesgo del SAT, sus portales, sus aplicaciones, el contribuyente cada vez va a tener más, va a estar más expuesto en cuanto al contenido de su información, al cruce de datos, y de eso es lo que le vamos a estar platicando a lo largo de este curso. Cómo son estos trámites ahora, qué información ya tiene vinculada la autoridad, qué datos cotejan, por qué los cotejan de esta forma, pero algo importantísimo es que nos vamos a enfocar en el tema del IVA. ¿Por qué? Porque es uno de los impuestos que más se están restringiendo en cuanto a su aplicación, y también porque es uno de los que se complica mucho la recuperación cuando hablamos de devoluciones, y hay muchas circunstancias que operan en los trámites que ni siquiera están fundados. De pronto son criterios del funcionario, de pronto pues es a lo mejor un tema del presupuesto asignado, etcétera, y todo esto lo tenemos que considerar a la hora de tomar las decisiones. Además, a diferencia del impuesto sobre la renta, en el caso del IVA, pues la decisión la tenemos que tomar prácticamente cada mes, porque el IVA es un impuesto definitivo mensual que opera en flujo de efectivo. Entonces, bueno, pues hay que acelerar esa toma de decisiones, y también hay que acelerar esas recuperaciones o esos esquemas a lo mejor de acreditamiento, de compensación, etcétera. Y yo sé que a lo mejor varios de ustedes estarán pensando que, oye, pero pues que no se supone que a partir de 2019 a lo mejor ya no podemos compensar el IVA. Y también este curso de eso se trata, de que conozcan las opciones y también no tomemos decisiones bajo presión. Es algo que les vengo diciendo en varios cursos. Sean un poquito más mesurados y tomen ciertas cosas con un poquito de más calma, porque también algo que vamos a estar tocando el día de hoy es el aspecto que se maneja en otros estados del país. Es decir, el tema del IVA, pues a raíz de un estímulo que se crea para la frontera norte, pues tiene un tratamiento diferente para nuestros amigos de nuestros compañeros de esta frontera. Y entonces se gestan otro tipo de situaciones, otro tipo de, a lo mejor, de esquemas de trabajo, donde también tenemos que considerar esa transición a un esquema donde pues cada vez se va a vigilar más el cumplimiento de las obligaciones de estos contribuyentes, pero también combinarlo con lo que está pasando en otros estados del país. Es decir, a veces la necesidad cambia de una zona a otra, incluso desde el tamaño de la administración. No es lo mismo la administración, por ejemplo, que a mí me corresponde, que es Naucalpan, Estado de México, que es una de las más grandes del país, a, por ejemplo, Ensenada, ¿no? Baja California, que es una administración muy, muy chiquitita. Eso también influye en estas recuperaciones, y también las actividades de los contribuyentes. Vamos a analizar que existen algunas facilidades para acelerar un poquito la devolución para giros que obviamente pues generan estos saldos a favor pues casi sin ver, y es muy constante que de acuerdo a su fórmula pues generen saldos a favor, y cómo podríamos acelerar este medio de recuperación. Por eso también tenemos que pensar en a qué se dedica la empresa. Es decir, ¿es una empresa, es una persona física? ¿Qué impuestos paga? Porque a lo mejor hay modo de recuperarlo por otra vía. ¿Qué actividad tiene? Etcétera. Son varios los aspectos que vamos a estar tocando a lo largo de esta mañana. Y algo muy importante es que entonces dentro de estos temas no solamente vamos a ver los trámites, sino también vamos a platicar acerca de los comprobantes y acerca de la contabilidad. Entonces, en IVA es sumamente importante comprender la necesidad de tener un catálogo de cuentas sí segmentado y un catálogo que nos permite identificar el IVA efectivamente cobrado y pagado del que está pendiente de cobrar y pagar, como estamos viendo en pantalla. ¿Esto por qué? Bueno,
Como te decía, el IVA es un impuesto que funciona en base a flujo de efectivo y entonces la operación tiene que estar o cobrada o pagada para considerarse para efectos de la fórmula de cálculo. De tal forma que en este caso, pues en el IVA acreditable, si observamos, tenemos una distinción no solamente entre el IVA acreditable pagado, sino también en cuanto al IVA acreditable pagado en importación. Este es un tema aquí importantísimo, porque entonces de pronto tenemos algunas empresas que tienen que a lo mejor importar maquinaria o a lo mejor importan mercancía y obviamente pagan el IVA directamente en la aduana. Y entonces lo que se llena es un pedimento aduanal y ahí es donde aparece la cantidad a lo mejor que procede a acreditarse en este país. Por lo tanto, es interesantísima esta distinción porque si tú en la póliza electrónica, por ejemplo, vamos a suponer cargas a, no sé, activo fijo, cargas a IVA acreditable pagado y abonas a lo mejor a bancos, entonces la autoridad pues entiende que a lo mejor esta operación pues se hizo en territorio nacional y posiblemente te diga, ok, ya vi que pagaste IVA, pues quiero ver el CFDI para ver a quién, el requisito del comprobante, etcétera. Sin embargo, en el tema del IVA pagado en importación, pues ahí no va a haber un CFDI. ¿Por qué? Pues porque le estás comprando a un residente en el extranjero y no te va a expedir un CFDI. Y lo único que tienes para demostrar que pagaste un IVA, pues es el famoso pedimento aduanal. Y el pedimento aduanal es un formulario de pago. Entonces, por eso es tan importante distinguir desde el registro contable a dónde mandamos las operaciones, para que entonces cuando la autoridad revise, sepa en qué momento te pide un CFDI o en qué momento pues se va a ir a revisar otra clase de documento. Lo mismo pasa con los impuestos trasladados. Es muy importante distinguir el IVA que ya se cobró del que está pendiente de cobro. Y lo comento porque no es una obligación como tal, pero pues nosotros tenemos que preparar elementos contables, papeles de trabajo, que cuando la autoridad los vea sea más claro para ellos percibir la operación y percibir la fórmula. Considera que el funcionario que va a evaluar tus trámites pues no te conoce, es más, ni siquiera te está viendo físicamente, no sabe cómo operas, desconoce si aplicas o no ciertos criterios. Entonces, de pronto, si manejamos cuentas concentradoras, por ejemplo, que le pongas a todo IVA acreditable y ya luego en un papel de trabajo lo ajustas, pues si no le entiende a tu papel de trabajo, pues se va a confundir en cuanto a la información a lo mejor que está recibiendo de primera mano. Por eso, desde la contabilidad, pues es muy interesante esto de identificar. Ahora, no solamente se trata de identificar los IVAs, tanto cobrados y pagados, sino también es necesario que no olvides elaborar las pólizas de provisión de impuestos. Es decir, vamos a ver más adelante un ejercicio donde al cierre de cada mes el contador hace una póliza precisamente para trasladar ese IVA acreditable contra el IVA que cobró, saca una diferencia, si le da impuesto a pagar, pues se provisiona el impuesto a pagar, y si le da un saldo a favor, también se determina ese saldo a favor. Y esto porque vamos a descubrir que la autoridad nos va a empezar a solicitar información, sobre todo en compensaciones, no solamente de los orígenes de los saldos a favor, también de las pólizas de los meses donde se está compensando, para ver eso, para ver, a ver, si tienes un saldo a favor, ¿cómo lo determinaste? ¿Cómo lo has ido aplicando? Si traes un remanente, pues ver que coincida con lo que a lo mejor estás solicitando en devolución, etcétera, etcétera. Pero sí vale la pena considerar que si no reconocemos en contabilidad esos saldos a favor, pues posiblemente la autoridad en sus sistemas pues no esté considerando esa posibilidad. Y lo comento porque cuando platicamos de devoluciones automáticas, uno de los requisitos es que envíes contabilidad electrónica. Entonces, en algunos cursos me preguntan, oye Penny, ¿a poco el SAT sí devuelve automáticamente el IVA? Sí, digo, no tengo así como muchos ejemplos porque en realidad lo más rápido que he visto son 20 días, pero sí tuve yo un caso en Cancún de una contadora que incluso hasta ni ella se la creía porque pues llenó su declaración y me comentaba, pues llené la declaración, les puse ahí al final devolución, puse mi cuenta clave, llené los datos de que la contabilidad, buzón, etcétera, le puse que sí, mandé mi declaración
y prácticamente pues en una semana me habían depositado y no se lo creía. Es más, de pronto ya estaba ahí buscando conciliar la cifra porque no sabía ni de quién era, hasta que más o menos vio que era la devolución con la actualización que estaba calculando, etcétera, y dice, oye, qué bárbaros, o sea, pero a ver, a lo que ella preguntaba era, pero ¿por qué me devolvieron, no? Bueno, al final son elementos de simetría. Tienes pocos proveedores, tus proveedores son simétricos contigo, están al corriente en sus cumplimientos, la cantidad que solicitaste de IVA pues tampoco no era muy estratosférica, era una cantidad, una mediana cifra, y además pues algo muy importante, tu contabilidad, o sea, finalmente tu contabilidad arroja datos, se digiere y pues hay que recordar que dadas las circunstancias ahora de los registros electrónicos, hay un principio de materialidad de las operaciones donde lo que no está en tu contabilidad no existe. Entonces, si tú tienes la precaución de considerar esos efectos en los saldos a favor, pues va a ser más fácil para las autoridades de tu contabilidad también poder analizar estas formas de recuperación y sobre todo el reconocimiento, ¿no?, de estos saldos a favor. Por eso es muy importante el tema de las cuentas en contabilidad y los registros. Ahora, en materia de IVA, existen pormenores que vamos a tener que considerar. Antes de ver los trámites en forma, sí voy a ser precisa en algunos puntos que deberíamos de tomar en cuenta, deberíamos de cuidar, pues para tener como un trámite un poquito más exitoso. ¿Por qué? Porque como te comentaba, esta contadora pues ni le pidieron nada, al contrario le devolvieron automáticamente, pero de pronto tenemos casos de contribuyentes que ya llevan pues más de un año en un trámite, no pueden pasar de ahí, cada vez les piden más cosas, y de pronto pues no solamente es que te pidan más cosas, sino que se confunde a veces a la autoridad y resulta que en lugar de que te devuelvan, pues ahora resulta que tú les debes a ellos. Y un tema ahí interesante es con la figura de pago por cuenta de terceros. En esta figura lo que nosotros tenemos es una operación donde en lugar de que pague directamente el contribuyente, paga otra persona o puede ser otra empresa. Bueno, nosotros tenemos que partir de que además de que tenemos un fundamento, una regla, artículos también en el reglamento de ISR que nos indican cómo funciona esta figura, el principio real de por qué se acredita el IVA lo encontramos en el artículo 1B de la ley del IVA, porque como te comentaba al inicio del curso, nosotros para poder entrar a este esquema de flujo pues se tiene que considerar cobrada y pagada la operación. Bueno, el artículo 1B de la ley del IVA establece que no solamente se considera pagada la operación cuando existe un movimiento de dinero, sino también cuando queda satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Es decir, de pronto, si tú vas, por ejemplo, a un establecimiento y llegas, no traes efectivo, pero traes una tarjeta de crédito o una tarjeta de servicios y pagas con esa tarjeta, pues se considera pagada la operación. Y quien le debe ahora el recurso o quien paga realmente el recurso, pues es, por ejemplo, Bancomer, en este caso. De tal suerte que por eso te sueltan la mercancía, por eso te prestan el servicio, porque aunque no estás pagando ahí directamente con tus recursos, pues hay un compromiso del banco de cubrir esa operación. Y ese es el principio bajo el cual en materia del IVA pues vamos a tener que tener cuidado, porque entonces no todas las operaciones se pagan con dinero. Efectivamente, hay operaciones donde se paga a través de un convenio, a lo mejor se hace un contrato de compensación, a lo mejor hacemos un contrato de dación en pago, o puede ser, como en este caso, que igual y no estás pagando tú directamente, a lo mejor está pagando otra persona por ti, y pues no hay problema, pues queda satisfecho el interés del acreedor. Dice, pues a mí lo que me interesa es que me paguen, no me importa quién sea, para mí se da por saldada la cuenta y entonces en ese momento se considera la operación con el IVA para acreditamiento. Bueno, hecha esta aclaración, entonces el pago por cuenta de terceros es una figura donde
otro ente es el que hace directamente el pago. Aquí el problema es que de pronto estamos preocupados por un asunto que nos viene persiguiendo desde el ejercicio anterior, que es el famoso complemento de pagos. Resulta que existen casos o ejercicios, por ejemplo, de un agente aduanal, donde el agente aduanal tiene mucho esta figura de pago por cuenta de terceros. Ellos se les da una cantidad y con esa cantidad el agente pues hace el pago del IVA en la aduana, hace pago de seguro, hace pago de transporte, almacenamiento, etcétera, además de sus propios honorarios. Y en esta figura lo que hace el agente aduanal es que recupera los FDIs a nombre de su cliente, a nombre de la persona que está efectuando la erogación. Hasta ahí vamos correctos. Pero entonces de pronto que empezamos a ver ejercicios donde a lo mejor ese CFDI trae una forma de pago, a lo mejor dice tarjeta de crédito, pero pues no es la tarjeta del contribuyente, es la tarjeta del agente aduanal. O incluso tenemos el ejercicio de que ese CFDI a lo mejor se le expidió un complemento de pagos, pero el complemento de pagos en lugar de dárselo al que viene al RFC de la factura, pues se lo dieron al agente aduanal. Entonces de pronto dicen, oye, espérame, pues es que entonces ya no me puedo acreditar el IVA. No. A ver, hay que revisar los requisitos aquí de la resolución. Lo que tú necesitas para acreditar el IVA es un CFDI. Y un CFDI que reúna los requisitos del artículo 29A de código. Esta es una parte sumamente importante. ¿Por qué, Penny? A ver, porque desafortunadamente para la autoridad no se está haciendo el procedimiento correcto para hacer modificaciones en las leyes. Están creando decretos o de pronto pues ya te inventaron una regla miscelánea, pero no funciona así. Tendría que haber un proceso legislativo, tendría que haberse modificado el código, la ley de IVA, la ley de ISR, para plasmar y darle sustancia jurídica a los cambios que existen. Pero pues eso no ha pasado. Entonces, si analizamos el código como está, y la ley de impuestos sobre la renta y la ley del IVA, vamos a encontrar algo muy interesante. Aquí les voy a hacer rápido una grafiquita, digo, para que me puedan entender. Y perdón que sea así como tan escueta, pero yo nada más lo que quiero es que comprendamos de dónde proviene esta sustancia jurídica. Nosotros tenemos jerarquía en las leyes. Y en este caso, pues digamos, aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación. Tenemos por un lado también aquí la ley de ISR y por otro lado, pues la ley del IVA. Bueno. En la ley del IVA, lo que se establece, y básicamente viene en el artículo 4 de la ley, son, digamos, los requisitos para poder efectuar un acreditamiento del impuesto. Y entonces, pues que debe de estar la operación pagada, o debe de estar satisfecho el interés del acreedor, debemos de contar con un comprobante, etcétera, etcétera. Pero algo muy interesante que ocurre en IVA es que nada más te dice el procedimiento para que restes el IVA acreditable de un comprobante, pero los, digamos, requisitos para que esta operación pueda ser acreditable es que el comprobante sea de alguna manera deducible. Y entonces esos requisitos para que ese CFDI o esa operación sea deducible no están en el IVA, están en ley de impuestos sobre la renta. Porque de pronto me dicen, no, es que la ley del IVA dice que debo de tener un comprobante, que debe de tener la fecha, de que... Digo, no, espérame, eso no está en la ley del IVA. Los requisitos para una deducción están prácticamente en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta. Ok. Y entonces, ese artículo 27 pues te indica qué requisitos necesitas. Hay varios, pero pues yo te puedo, pues digamos, resaltar básicamente 3. Que es estrictamente indispensable, que conste en un comprobante
Y el tercero también muy interesante, que esté debidamente registrado en contabilidad. Entonces, aquí me establece este artículo 27 que debe de constar la operación en un comprobante fiscal, ¿ok? Pero, ¿cuáles son los requisitos entonces de este comprobante? Y entonces esto nos remite al artículo 29A de Código Fiscal de la Federación, y entonces tenemos que buscar un comprobante que tenga RFC, lugar de expedición, concepto, bueno, la descripción, precio unitario, importe, etcétera. Y entonces lo que nos debemos de fijar es que contemos con un comprobante con los requisitos del artículo 29A para que entonces el IVA lo podamos acreditar. Es decir, lo que trato de explicarte es que desafortunadamente para estas tres disposiciones que estamos viendo no existe el concepto complemento de pagos. No se establece todavía esa figura de la necesidad de contar con ese comprobante adicional, pues para poder hacer por ejemplo, el acreditamiento del IVA. Y lo comento porque, pues, en algunas conferencias me dicen los asistentes, pues sí, Penny, pero pues es que la idea del SAT es que sí. Y, a ver, espérame, pues, es que no es la idea. En las disposiciones fiscales tenemos que ser muy estrictos. Y donde la ley no distingue, pues yo no tengo por qué distinguir. Ahora, si la intención es esa, pues entonces que modifiquen código, IVA, pero mientras no se haga la modificación correcta, pues vamos a estar trabajando entonces con una disposición donde el comprobante al que se refiere para efectuar tanto la deducción como el acreditamiento, pues es el CFDI, y ya, pues es al que nos estamos refiriendo para efectos entonces de poder aplicar este acreditamiento. Y bueno, una vez hecha esta aclaración, me regreso al material. Entonces, lo que tú necesitas es contar con el CFDI. Ahora, ¿quién está efectuando el pago? Eso lo vemos en la fracción tercera. El pago lo hace otro contribuyente, en este caso el agente aduanal. Bueno, el agente aduanal, aunque él está pagando, no puede acreditar el IVA. Oye, Penny, pero es que le están haciendo el complemento de pagos. Pues sí, pues se lo están haciendo equivocadamente, pero aunque tuviera él el complemento de pagos, no le sirve. ¿Por qué? Porque el IVA está referenciado en un CFDI con un RFC de otro. Y porque la misma regla dice que el contribuyente que realice el pago no puede acreditar cantidad alguna, porque solamente es un puente para cumplir o extinguir una obligación. Y entonces, ¿quién acredita aquí? El que aparece en el RFC del CFDI. El tercero en este caso es el que va a poder acreditar el IVA por esta figura que te comentaba. O sea, yo puedo acreditar desde el momento en el que el otro está pagando por mí, porque cuando el otro da la cara por mí, se considera satisfecho el interés de mi acreedor. Y bueno, sí hay que considerar también el tema del reembolso, en este caso para el contribuyente o la persona que hace el pago por cuenta de terceros, porque hay que hacer un reintegro de esa erogación, o sea, hay que reembolsarle después con cheque, tarjeta o transferencia. Bueno, eso es importante, el reembolso a través del sistema financiero. Independientemente, ojo, de que a lo mejor ese tercero, pues a lo mejor te va a cobrar por ese servicio y pues te va a emitir un CFDI por ese servicio. Ese es un tema adicional. Entonces, para cuidar esta figura, de pronto, no solamente es el tema de los comprobantes, sino también considerar los registros contables. Como yo te decía, cuando la autoridad ya se atreve a pedir más y más y más información, a veces entre más le entregas, más se confunde. Hubo un curso donde precisamente una empresa se acercó y me comentaban que pues les devolvían, ¿no? Cada mes. Dices, pues sí se tardaban un mes en devolvernos y todo, pero pues nos iban devolviendo, Penny, pero de pronto nos dejaron de devolver. Entonces, cuando empiezo a preguntar y a ver los trámites, descubrí que hubo una transición de contador, es decir, de pronto había un contador, por alguna razón él dejó de trabajar en esa empresa, se contrata a otro, y el otro pues llega con otro esquema de registro. Bueno, ellos tienen mucho esta figura de pago por cuenta de terceros a través de estos movimientos con su agente aduanal. Y entonces lo que empezó a pasar con este nuevo contador es que se empezó a comer los asientos de provisión. Es decir, yo entiendo que hay muchas operaciones que a lo mejor quedan dentro del mismo mes, se consideran de contado,
Pero de pronto a veces el tema es registrar, por ejemplo, cargo a gastos y luego el abono a bancos. Y ya, ¿no? Entonces me evito la provisión. O sea, en lugar de hacer cargo a gastos, abono a proveedores y luego otra vez en otra póliza cargo a proveedores con el abono a bancos cuando ya se hace la erogación, pues los junto en uno y me como un asiento. Tampoco no es tan grave, pero para figuras como esta, pues sí resulta que complicas la operación. ¿Por qué? Porque entonces el contador registraba los gastos y el pedimento y hasta que le reembolsaba al tercero. Entonces, ¿qué pasaba? Que de pronto había operaciones, sobre todo facturas, que el auditor decía, pues es que mira, la factura, incluso el mismo pedimento, pues trae una fecha, trae fecha de enero. ¿Y por qué lo aplicó hasta febrero? Entonces, a la hora de revisar las pólizas, pues lo que pasa es que en febrero le reembolsó a la agente aduanal, entonces, pues hasta febrero mete las facturas, mete el pedimento, y vamos, ahí el auditor hizo una observación cuando nos revisó el trámite, porque decía, es que debiste de haber registrado la operación en el momento en el que se considera pagada, no en el momento en el que reembolsas a la agente aduanal. Entonces, es importante que hagas una póliza en el momento en el que se generan los comprobantes, incluido el pedimento, y pues sí, pues cargamos a gastos, cargas al IVA acreditable pagado en importación, etcétera, pero entonces hay que provisionar eso mientras, porque todavía no estamos reembolsando, nada más nos están llegando los comprobantes de que las operaciones ya se están gestando, ya se están pagando y se están pagando por un tercero. Entonces aquí el truco es que cuando hagamos la provisión, en esta provisión, por favor, no utilices cuentas cajón. ¿A qué me refiero con cuentas cajón?